Bueno, empezamos. Nueva normativa en seguridad y salud ocupacional. La empresa cumple el decreto ejecutivo 255 y el acuerdo ministerial 196. Vamos a poner un caso. Horacio, un joven de 28 años, sufrió un grave accidente al trabajar en su turno. Perdió su quinto dedo de la mano izquierda y este suceso resalta la importancia de la seguridad laboral. ¿Tu empresa está preparada para manejar estas situaciones con respecto a los accidentes de trabajo? La normativa en seguridad y salud ocupacional es fundamental y no saber cumplirla puede traer graves consecuencias, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Mi nombre es Karina Ayala y soy trabajadora, coordinadora en seguridad y salud ocupacional de la empresa Grupo Reins. Y hoy vamos a conocer las bases de la gestión, la dinámica de la charla de hoy. Por favor, les quiero pedir que vamos a dar toda la exposición que les tenemos preparado para ustedes. Los presentes les pido colocar en el chat del grupo que tenemos aquí, de las personas que estamos presentes, colocar su nombre, su correo electrónico y si tienen alguna pregunta al respecto, para que al final de la charla podamos dar respuestas. Contamos con un equipo que estará pendiente de seleccionar las preguntas y aquellas que queden sin respuesta enviaremos mediante correo electrónico. Muchas gracias. Entonces, para empezar, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, vamos a revisar el decreto ejecutivo 255, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, ¿sí? Y el acuerdo ministerial 196, que es las normas generales para el cumplimiento del decreto ejecutivo 255, ¿sí? Si nos ubicamos en la pirámide, pues vemos que el decreto ejecutivo está dentro de los decretos y reglamentos y el acuerdo ministerial dentro de los acuerdos y resoluciones. Este acuerdo ministerial está emitido por el Ministerio del Trabajo, que nos va a dar los lineamientos, como les decía, del decreto para el cumplimiento del decreto ejecutivo 255. ¿Sí? Empecemos. ¿Qué es el decreto ejecutivo 255? Es el reglamento de seguridad y salud en los trabajadores que tiene como objetivo promover una cultura de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo su marco regulatorio en el desarrollo de ¿qué? De políticas públicas y acciones para fortalecer la seguridad y salud. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Todo el territorio nacional, ¿sí? Estamos obligados al cumplir de este reglamento tanto servidores públicos, privados, empleadores, trabajadores, incluidas las Fuerzas Armadas y las entidades de seguridad ciudadana y orden público, ¿sí? El acuerdo ministerial 196, ¿qué es? Expide las normas generales para el cumplimiento y control de las obligaciones laborales de los empleadores públicos y privados en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es su objetivo? De conformidad con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el empleador deberá designar, por ejemplo, un monitor, un técnico nos va a dar los direccionamientos, ¿sí? Para el cumplimiento del decreto ejecutivo 255. ¿Qué tiene de particular o qué tiene el acuerdo ministerial 196? Este acuerdo ministerial tiene 3 anexos importantes con los que vamos a trabajar y damos fiel cumplimiento al decreto ejecutivo. La lista de verificación y cumplimiento de obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, que es del anexo 1, que es el listado de actividades que todas las empresas debemos de cumplir
para evidenciar la gestión en seguridad y salud ocupacional. El anexo 2, que es la tabla de clasificación de nivel de riesgo de las actividades económicas en materia de seguridad y prevención de riesgo, es uno de los elementos que necesitamos para determinar cuál es el nivel de riesgo de mi empresa, ¿sí? Y el anexo número 3 emite las normas técnicas de seguridad y higiene en el trabajo, como por ejemplo, vamos a encontrar TLVs, vamos a encontrar cómo se va a desarrollar ciertos procedimientos en seguridad, qué debe de contener un informe de higiene laboral, etc. ¿Sí? Entonces, estos 3 anexos son importantes para el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 196. Volviendo al Decreto Ejecutivo 255 de los actores en materia de seguridad y salud ocupacional, el artículo 9 nos dice que el ente rector es del Ministerio del Trabajo y el artículo 10, la Autoridad Sanitaria Nacional, es del Ministerio de Salud Pública. La participación es de las entidades involucradas. Del artículo 11 nos dice que vamos a tener entidades involucradas en la seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo los bomberos, las centrales de trabajadores, las cámaras de industria de la producción, etcétera. Y del Sistema Nacional de Seguridad Social tenemos como ente el IES, el ISPOL y el ISPO. Como más generalidades que más contiene este Decreto Ejecutivo 255, que es importante que sepamos, es el artículo 15, que habla acerca de las obligaciones y deberes de los empleadores, el artículo 16, que es de los deberes y obligaciones de los trabajadores, y el artículo 17, que nos habla de qué hacer o cómo aplicar la seguridad y salud ocupacional en caso de que yo no sea un trabajador afiliado, ¿sí? Empecemos con lo más importante del Decreto Ejecutivo 255. Empecemos con el título 5, que habla de los responsables de seguridad y salud ocupacional y sus funciones. La designación de los responsables en seguridad y salud en el trabajo es dado únicamente por el empleador. El empleador será la persona que designe un técnico en seguridad, un médico o un monitor, ¿sí? Dependiendo del nivel de riesgo, yo sabré si necesito un técnico, si necesito un médico, si necesito un monitor de seguridad. Recordar nuevamente que esto lo designa el empleador, ¿sí? Ahondando en el Decreto Ejecutivo 255, hablemos de las funciones de los responsables en seguridad y salud en el trabajo. El artículo 19 nos habla acerca del monitor de seguridad y salud en el trabajo, que es un trabajador designado por el empleador que acredite competencias y conocimientos en seguridad, ¿sí? El artículo 27 nos habla acerca de las funciones que debe de cumplir el monitor de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 20 del Decreto Ejecutivo 255 nos habla acerca del técnico en seguridad y salud en el trabajo, que nos habla que el técnico debe ser una persona de tercer o cuarto nivel en la rama de seguridad y salud en el trabajo, debidamente registrada en la entidad pertinente, ¿sí? Y el artículo 21 nos habla sobre el médico ocupacional, cómo se le designa el médico ocupacional y qué requisitos debe de cumplir. Obviamente un grado en tercer nivel en medicina y pues en lo posterior un grado mayor al tercer nivel, cuarto nivel en seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Es importantísimo mencionar, ¿sí?, que el artículo 22 nos habla que tanto el profesional médico como el profesional técnico tienen la independencia del desarrollo de sus funciones en seguridad y salud ocupacional y tienen la capacidad de tomar decisiones con respecto a la prevención de riesgos laborales, ¿sí? Y el artículo 23 genera una prohibición que el empleador asigne al médico actividades o que le registre al médico como técnico en seguridad o como monitor de seguridad, ¿sí? Entonces no puede integrar eso al médico, el médico tiene sus propias funciones para cumplirlas dentro de la empresa, ¿sí? Y también el artículo 29 nos habla acerca de las funciones del profesional médico. Ahora, ¿qué nos dice el acuerdo ministerial? Recordemos que el acuerdo ministerial era las normas que vamos a seguir para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 255. En su artículo 8 nos dice cómo se designa el monitor de seguridad y higiene en el trabajo. También el artículo 9 nos habla de
del proceso de capacitación que debe seguir el monitor de seguridad y higiene en el trabajo. Y el artículo 10 nos habla de las funciones de los monitores, ¿sí? ¿Cómo designo al monitor? El monitor debe de ser un trabajador del centro o el lugar de trabajo, debe ser mayor de 18 años, debe contar con al menos el segundo nivel de educación general básica y bachillerato, debe aprobar la capacitación para monitores de seguridad e higiene del trabajo determinados por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Es importante recordarles que para las empresas que son microempresas de riesgo bajo y medio, que en estas empresas determinan monitor de seguridad, la capacitación del monitor se hace a través de la plataforma e-learning del Ministerio del Trabajo y deberán aprobar esta capacitación. Para las empresas que son empresas pequeñas, ¿sí? De riesgo medio y bajo, deberán aprobar la capacitación a través de la empresa o de la entidad asignada por el Ministerio del Trabajo, que en este caso es DSK. En las dos condiciones se debe de aprobar esta capacitación, ¿sí? Listo. Ahora hablemos acerca del técnico en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice el artículo 11? Nos dice cómo se designa el técnico en seguridad y higiene del trabajo. El artículo 12 nos habla de las funciones del técnico en seguridad, ¿sí? Y el artículo 13 nos dice de la gestión del monitor y del técnico en seguridad y higiene del trabajo. Cabe recalcar que está vigente el acuerdo ministerial 1404 en el artículo 7, donde se determina el horario del médico según el número de trabajadores. Con respecto a la gestión de médico ocupacional, no ahonda en el acuerdo ministerial 196. Ahora nos vamos a preguntar, ¿y cómo designamos los responsables y en función de qué se designan los responsables en seguridad y salud ocupacional? Sí, el artículo 18 nos dice que los responsables de seguridad y salud ocupacional lo vamos a designar mediante ¿qué? Mediante el número de trabajadores que laboren en el lugar o centro de trabajo. En este caso, el Ministerio del Trabajo nos emite una clasificación que son las empresas micro, que son de 1 a 9 trabajadores, la empresa pequeña, que es de 10 a 49 trabajadores, la empresa mediana A, que es de 50 a 99 trabajadores, la empresa mediana A, que es de 100 a 199 trabajadores, y la empresa grande, que es de 200 trabajadores en adelante. Más el nivel de riesgo. ¿Cómo determino el nivel de riesgo? Mediante el anexo 2 del acuerdo ministerial 196 y el RUC de la empresa, la actividad de la empresa, la actividad que está asignada a mi empresa. Entonces, la tabla de clasificación del nivel de riesgo de las actividades económicas en materia de seguridad es del anexo 2, que ya les había mencionado anteriormente, donde nosotros, mediante la actividad otorgada por el RUC, nosotros vamos a buscar a la empresa y vamos a determinar qué nivel de riesgo es. Y eso nos va a decir si necesitamos un monitor o un técnico o un personal médico, ¿sí? En este caso les puse un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso encontré yo en la empresa ejemplo que tiene su actividad económica en el RUC de venta de todo tipo de partes y componentes de suministros, etcétera, y tiene riesgo medio. En esa tabla, ¿qué riesgos vamos a encontrar? Los siguientes. El nivel de riesgo será nivel de empresas con nivel de riesgo alto, empresas con nivel de riesgo medio y empresas con nivel de riesgo bajo, ¿sí? Considerando el ejemplo anterior, ¿ya? Tenemos una pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores, ¿sí? Pequeña empresa de 10, de riesgo medio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Esta empresa necesita un monitor de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que cumpla como horas mínimas 32 horas mínimas al mes, ¿sí? Y un médico de cuarto nivel en seguridad y salud en el trabajo de visita periódica. Es importante saber que para las empresas de bajo y mediano riesgo que cuenten con más de un centro de trabajo, deberán designar un monitor de seguridad y higiene por cada lugar o centro de trabajo que supere los 9 trabajadores. Los técnicos de seguridad y higiene en el trabajo podrán realizar la gestión en seguridad y prevención de riesgos laborales en varios lugares, ¿sí? Y centros de trabajo, y en aquellos casos donde el empleador cuente con más de un monitor o más de un técnico de seguridad y salud ocupacional, pues el empleador designará a un líder o supervisor, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos una empresa micro de 1 a 9 trabajadores que tiene un riesgo bajo. Sí, ahí podemos designar un monitor de seguridad por centro de trabajo. Recordemos que esto es por centro de trabajo, que tendrá que cumplir 8 horas mes, y un médico de 4º nivel en seguridad y salud en el trabajo de visita periódica. Ahora, pongamos un ejemplo que igual tenemos una empresa micro de 1 a 9 trabajadores, pero es de riesgo alto, porque digamos que es una empresa que realiza actividades, por ejemplo, de prestación de servicios petroleros, etcétera, ¿sí? Y esta empresa, al ser una microempresa de 1 a 9, pero que es de riesgo alto, necesita un monitor necesita un técnico en seguridad y salud en el trabajo que cumpla 16 horas al mes y un médico de 4º nivel de visita periódica. Es importante también mencionarles que el monitor de seguridad e higiene en el trabajo va a cumplir actividades específicas en la prevención de riesgo, ¿sí? Y es importante también saber que por cada centro de trabajo se necesita un monitor, como les había dicho anteriormente, donde supere los 9 trabajadores. Vamos a hacer otra empresa más de ejemplo. Pongamos una empresa mediana A. Estamos hablando de una empresa que tiene de 50 a 99 trabajadores. Esta empresa, si es que fuera de riesgo medio, si necesita un técnico de seguridad y salud en el trabajo que cumpla de 48 horas al mes y un médico de 4º nivel en seguridad y salud ocupacional. Es importante también mencionar que la normativa nos dice que cuando se designa un monitor de seguridad y salud en el trabajo con actividades específicas, debe de ser una persona que esté contratada en la empresa. Segundo, esta persona, si se les designa estas actividades de monitor, tiene que darle un alcance a su contrato, es decir, debe haber una adenda en el contrato donde se les designe las actividades que se les va a dar y el número de horas, ¿sí?, que va a ejecutar las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Y en las empresas privadas incluso podrían designar incluso un monto por la actividad que está realizando, ¿sí? Y en el caso de que nosotros consideremos un técnico de seguridad y higiene en el trabajo, este técnico de seguridad y higiene en el trabajo, si es que está contratado en la empresa, debe ser debidamente registrado a través de la plataforma del SUT. Y si son servicios externos en seguridad y salud ocupacional, debe de haber un contrato de trabajo donde especifique las actividades que van a realizar y el número de horas de ejecutar, ¿sí? Hablemos acerca ahora de lo que les había comentado, de los servicios externos o de la prestación de servicios externos en seguridad y higiene en el trabajo. Aquí tenemos 2 artículos y 2 normativas, ¿sí? El decreto ejecutivo 255 nos habla de la prestación de los servicios en seguridad y higiene, y el acuerdo ministerial 195 nos dice la normativa o cómo yo debo seleccionar los servicios de seguridad y higiene en el trabajo, ¿sí? Los servicios externos son legalmente permitidos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo seleccionar? Es importante saber que este servicio externo debe de acreditar existencia legal en el Ecuador, es decir, debe tener un RUC en donde se especifique las actividades de consultoría en seguridad y salud ocupacional o otro tipo de consultorías técnicas, ¿sí? Entonces, el RUC del consultor que yo contrate o de la empresa consultora que yo contrate deberá tener actividades de consultoría en seguridad u otros tipos de consultoría técnica. Y esta persona o esta empresa deberá estar legalmente registrada ante el SUT, ¿sí? Y de conformidad al ofertado, es decir, debe de cumplir las horas específicas que necesita la empresa con respecto a la prevención de riesgos y las actividades de acuerdo a la empresa, ¿sí? ¿Qué también nos dice el artículo 16? Es importante saber si es que ya las empresas que son más grandes y necesitan un trabajador social, también norma el incluir a un trabajador social ya cuando hablamos de empresas que son mayores de 100 trabajadores, ¿sí? Y en el artículo 15 de la gestión de los servicios externos en seguridad y higiene en el trabajo, nos dice que según corresponda a la identificación y medición y evaluación de riesgos laborales, será una de las actividades que tiene que realizar. La forma de trabajo tiene que ser in situ, es decir, que el servicio externo
contratado debe realizar las actividades en la empresa, ¿sí? Dependiendo de la modalidad de empresa con la que se trabaja, o la modalidad de trabajo que tenga la empresa, debe de documentar toda la información y las medidas de protección que tiene. Además, debe de reportar al empleador un informe mensual de las acciones ejecutadas en el lugar o centro de trabajo en concordancia con las funciones y las horas de gestión. Es muy importante que quede claro que es en concordancia las horas de gestión. Si tiene 8 horas, pues tendrá que declarar las 8 horas de ejecución de actividades. Si tiene 16 horas, pues las 16 horas mensuales de actividades de gestión. Y generar y suscribir respaldos documentados que deriven el servicio realizado o la implementación, la gestión de los riesgos laborales, mismos que deberán mantenerse disponibles en el lugar o centro de trabajo, ¿sí? En lo posterior a la presentación vamos a revisar sobre las inspecciones, ¿no? Que también es importante mencionar. Entonces, ¿yo cómo sé si es que esta empresa está debidamente registrada? Pues aquí les tengo un ejemplo de cómo se ve cuando una empresa está registrada ante el SUT, es decir, ingresa su número de RUC, se pone en buscar en el SUT y va a salir el nombre de la empresa, en este caso está el nombre de Rensselaer Group. Y si es que esta empresa está presidido por una persona natural, digamos que es un técnico externo, pero que no tiene una empresa, sino es persona natural, pero con las actividades de prevención igual, tiene que registrar su número de RUC aquí y aquí le va a salir el nombre de la persona. Digamos, en este caso sale el nombre de Karina Ayala, ¿ya? Y cuando es un técnico por servicios externos, por empresa que presta servicios externos, en la parte de aquí, donde dice técnico, se registrará a los técnicos. Recuerden que es importante no cargar de número de horas a los técnicos en seguridad y salud ocupacional, es decir, un técnico no puede estar llevando 40,000 empresas. Es por eso que se da la apertura, creo yo, ¿no? A las empresas de consultoría externa, y que las empresas de consultoría externa, cuando registren un técnico de seguridad, el técnico de seguridad debe estar en la nómina de la empresa. Es decir, la persona o técnico de seguridad contratado por Rensselaer Group debe ser una persona que está aportando a la seguridad social y con su contrato debidamente registrado. ¿Cuál es el medio de verificación que nos entrega el SUT del Ministerio del Trabajo? Tenemos, por ejemplo, aquí tengo este registro de técnico de seguridad y higiene en el trabajo, nos determina la fecha en la que se registró y dice, no, en cumplimiento con la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo, la empresa Rensselaer Group, que es el ejemplo que les estamos poniendo, ha registrado a De la Torre Ricardo como con número de cédula tal, magíster en seguridad y salud ocupacional, como técnico de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí les doy un ejemplo de cómo verificar si es que yo he decidido implementar la gestión de seguridad y salud ocupacional con la ayuda de un servicio externo, pues el servicio externo debe de pasar por este proceso en la plataforma del Ministerio del Trabajo. Ahondando en el decreto ejecutivo 255, encontramos acerca de los organismos paritarios y funciones de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí quiero hacer énfasis, por favor, en que hagamos la diferencia. Recordar las diapositivas anteriores, sabemos que tenemos responsables de seguridad y salud en el trabajo con sus actividades definidas conforme los artículos descritos, tanto en el acuerdo ministerial 196 y en el decreto ejecutivo. ¿Y cuáles son estos responsables? El monitor, el técnico de seguridad y el médico. Únicamente los designa el empleador. Y el decreto ejecutivo 255 nos habla acerca de las organizaciones paritarias. En su artículo 30, que son de los organismos paritarios en seguridad y salud ocupacional, que nos dice que son los siguientes: el comité paritario, el delegado de seguridad y salud ocupacional y de la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. ¿De esto qué nos dice? El artículo 32 nos dice del comité de seguridad y salud en el trabajo. El lugar o centro de trabajo que cuente con más de 50 trabajadores deberá registrar un comité paritario. El artículo 33 del delegado de seguridad nos dice que en el lugar y o centro de trabajo que cuente con 10 a 49 trabajadores deberá registrar un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Y el artículo 34 nos habla de la participación de los trabajadores, es decir, que en un lugar o centro de trabajo que cuente con 1 a 9 trabajadores, deberán todos ser los responsables de la prevención de riesgo, y eso se cita
en el Plan Integral de Prevención de Riesgos si son empresas menores de 10 trabajadores. ¿Sí? Recordemos que el Acuerdo Ministerial 196 en su artículo 20 nos habla de la actualización y renovación. Y aquí ya tenemos definido el tema de las empresas o la cantidad de trabajadores. Las empresas de 1 a 9 trabajadores deben de cumplir con lo siguiente en sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. El registro del responsable de seguridad y salud en el trabajo que tendrá una vigencia de 12 meses plazo en la plataforma especificada, que en este caso es la plataforma del SUD, ¿sí? El plan de prevención de riesgos laborales, que habla, que tiene un tiempo de vigencia de 12 meses, las salas de apoyo de lactancia, que se registrará cuando existe el requerimiento en un lugar o centro de trabajo, la vigilancia de la salud de los trabajadores, que se registrará 12 meses plazo, y demás requerimientos que determine el ministerio, ¿sí? Y para las empresas mayores de 10, es decir, de 11 a más trabajadores, tendrá que las obligaciones a notificar son los responsables de seguridad, que también tendrá una vigencia de 12 meses plazo, el reglamento de seguridad y de higiene en el trabajo, que tiene una vigencia de 24 meses plazo, los organismos paritarios, ¿sí? En este caso habíamos hablado de organización paritaria o comité paritario o delegado de seguridad, dependiendo de lo que me aplique, 24 meses plazo, el programa de prevención integral del consumo y alcohol y drogas y tabaco en los espacios laborales públicos y privados, 12 meses plazo, programa de prevención de riesgos psicosociales, 12 meses plazo, plan anual de capacitaciones, 12 meses plazo, sala de apoyo de lactancia, al igual que el anterior, cuando existe el requerimiento en el lugar o centro de trabajo, prevención de amenazas naturales y riesgos, 12 meses plazo, vigilancia de la salud, igual 12 meses plazo, y las demás que determine el Ministerio del Trabajo. También recordarles que, de acuerdo a la anterior normativa, que era el Decreto Ejecutivo 2393, que ya está completamente derogada, nos decía que los informes de los comités paritarios teníamos que subirlos hasta el 31 de enero de cada año en la plataforma SUD. El decreto ejecutivo 255 nos dice que ya no hay que subirlo, sino que hay que generar un informe, y este informe debe de ser presentado ante la autoridad máxima de la empresa, que es en este caso el representante legal, en donde se detalle todas las actividades que haya cumplido el organismo paritario en conjunto o en evidencia o como respaldo de las actas de reunión del comité paritario, ¿sí? En lo que refiere a los miembros de los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo, podrán ejercer sus funciones como 2 años, por lo que le decía, pudiendo ser reelegidos conforme a lo establecido en el reglamento. Y no obstante, el registro será renovado cada 2 años. Así las personas sean reelegidas, ¿sí? Tendrán que nuevamente registrarlos cada 2 años en el SUD, ¿sí? Y estas personas, como les había dicho con anterioridad, deben de cumplir un curso, ¿cierto? Tanto el delegado de seguridad como los miembros del comité paritario, a través de la plataforma e-learning, tienen que registrar su participación en los cursos que le acrediten como miembro del comité paritario. Si estas personas no asisten al curso y no aprueban los cursos, no pueden ser registrados en la plataforma del Ministerio del Trabajo, que sería en este caso el SUD. Entonces es importante que estas personas asistan. ¿En dónde puedo conseguir? En la plataforma e-learning del Ministerio, y ahí es donde yo me puedo registrar. ¿Sí? El decreto ejecutivo 255 nos habla acerca de la seguridad y la prevención de los riesgos laborales. Hablemos del artículo 40, que nos habla de la clasificación de los riesgos laborales. En este caso son los riesgos biológicos, los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales, los riesgos químicos y los riesgos de la seguridad o riesgos de seguridad. O sea, no es un riesgo nuevo, sino simplemente que tenemos una nueva categorización, se podría decir, en donde en los riesgos de seguridad están los riesgos locativos, los riesgos mecánicos, los riesgos eléctricos y los riesgos de industrias mayores, como las explosiones, los incendios, etc. Y recordarles que el artículo 48 del Acuerdo Ministerial 196 nos dice que de los criterios y límites de exposición se acogerá lo establecido en la norma técnica nacional vigente. En este caso es el anexo 3 del
el Acuerdo Ministerial 196. Este anexo 3 se llama Norma Técnica de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ahí vamos a encontrar las especificaciones sobre la gestión y la higiene, por ejemplo, los TLVs de la parte química, TLVs de los riesgos físicos y otras características más que tiene que llevar, por ejemplo, un informe de higiene, cuáles son los ítems que tiene que conformar un informe de higiene, quiénes son los profesionales o qué profesional puede presidir ese informe de higiene. Es muy importante que ustedes, como precursores de la seguridad y salud ocupacional, siempre estén pendientes de quiénes les realizan las evaluaciones de riesgo, quiénes realizan el informe, quién analizó, quién revisó los resultados de los equipos, si los equipos están calibrados, etc. Entonces, de esto nos habla la norma técnica 196 y nos ahonda mucho más con respecto a la prevención de estos riesgos, ¿sí? Y hablando del artículo 49, nos habla de la implementación de las medidas de prevención y protección en el decreto ejecutivo 255, que nos habla de la jerarquía de controles. ¿Sí? Antes nos hablaban del control en la fuente, en el medio y en el receptor. ¿Sí? Ahora nos hemos actualizado un poquito y nos hablan acerca de los controles o de la jerarquía de riesgo, poniéndole como primera o como base principal la eliminación, que es quitar físicamente el peligro, es decir, eliminar el riesgo. ¿Sí? La sustitución, por ejemplo, sustituir el peligro, otro producto químico que no sea tan fuerte, que no le provoque daños al trabajador, que no sea de origen maligno, que no tenga algún componente químico como el cromo, etc. ¿Sí? Los controles técnicos, como por ejemplo aislar la fuente de ruido y sonorizar el área donde se genera ruido o donde generan ruido las máquinas, etc. Los controles administrativos sí que habla de cambiar la forma de cómo se trabaja, es decir, modificar procedimientos, implementar medidas de trabajo seguro, reducir los tiempos de exposición, etc. Y finalmente, cuando ya no podemos ni eliminar, ni sustituir, ni controlar técnicamente, ni realizar controles administrativos, tenemos el equipo de protección personal, que es el equipo que protege al trabajador con equipos de protección personal. Es importante decirles que siempre se tiene que priorizar el equipo de protección colectivo antes del equipo de protección personal, ¿sí? El decreto ejecutivo 255, y esta parte es lo que quiero yo ahondar un poco con ustedes, es con respecto a los trabajos especiales, ¿sí? En aquellas actividades consideradas de alto riesgo y que previo a la ejecución o reanudación requieran un permiso de trabajo emitido por el empleador a través del técnico en seguridad y salud en el trabajo. Es importante, señores, que cuando nosotros realicemos cualquiera de estas actividades, trabajos en frío, trabajos en caliente, que sean de actividad no rutinaria o incluso pueden ser actividades rutinarias, pero se realicen, por ejemplo, soldaduras en espacios confinados, ¿cierto? Trabajos aéreos, trabajos de radiación ionizante. Es importante que se genere un permiso de trabajo que sea técnico, es decir, que lo realiza un técnico con conocimiento para la prevención de accidentes. Por ejemplo, si es que vamos a hacer un permiso de trabajo para actividades en altura, ¿sí? Se debe de realizar un permiso adecuado con el análisis y la evaluación de las líneas de vida, del equipo de protección personal, de la actividad, cuántas veces va a realizar esa actividad el trabajador, ¿sí? Cuántas horas va a estar expuesto, que se analicen los riesgos a los cuales se van a exponer los trabajadores al ejecutar esa actividad. Y esa actividad aquí, claramente el artículo 58 no lo dice que tiene que hacerlo el monitor, no lo dice que tiene que hacerlo el médico, sino tiene que hacerlo el técnico de seguridad y higiene en el trabajo, ¿sí? Y debe de ser emitido por el empleador, es decir, que la responsabilidad no solamente cae al técnico, sino también cae al representante legal de la empresa, ¿sí? De los accidentes de trabajo, y este título también quise comentarles al respecto, ¿sí? De los accidentes. El artículo 69 nos dice que la aplicación del reglamento, los accidentes de trabajo pueden llegar a ocasionar incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y la muerte del trabajador. ¿Qué nos dice el artículo 70? Nos habla acerca de qué es una enfermedad profesional y nos habla de que se determinará únicamente las enfermedades profesionales, las que se encuentren en el listado de la OIT, ¿sí?
y aquellas determinadas por las entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social, en este caso el IES, a través de ¿qué? De riesgos del trabajo, ¿sí? Que nos habla el artículo 71 y es importante, que habla acerca de la emisión de regulaciones, ¿sí? Que la Seguridad Social emitirá normativa correspondiente para regular los procedimientos de investigación y calificación, y nosotros ya sabemos qué normativa tenemos, ¿no es cierto? La CD 513, que nos determina qué es un accidente, qué es una enfermedad, qué hago si tengo un accidente, cómo genero la gestión, qué es un índice de gravedad, etcétera, ¿ya? Y cómo se califican los accidentes de trabajo. Pero más es importante en este caso el artículo 72, donde dice lo siguiente: en los lugares y o centros de trabajo en los que por resolución ejecutoria del ente competente de seguridad nacional, que en este caso es del IES a través de riesgos del trabajo, o por autoridad judicial competente se determine la responsabilidad patronal en un accidente de trabajo o enfermedad profesional por inobservancia de las medidas de prevención, o la muerte del trabajador o la incapacidad permanente del trabajador, el ente rector de trabajo determinará y notificará el nuevo nivel de riesgo de la empresa, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos pasado por un proceso de accidente de trabajo o enfermedad profesional en la que riesgos del trabajo ya haya determinado responsabilidad patronal, es decir, eso ya fue notificado como responsabilidad patronal, pero yo al momento de que veo el anexo 2 del decreto, del acuerdo ministerial 196 y tengo riesgo medio, pero yo ya pasé por un proceso de calificación, es decir, que mi riesgo determinará únicamente riesgos del trabajo, es decir, la entidad pertinente que me revise. Entonces ahora a las empresas que están pasando por accidentes, hayan pasado por accidentes de trabajo, están pasando por una revisión donde riesgos del trabajo les solicita los medios de verificación de las recomendaciones que ellos enviaron en el informe técnico, ¿sí? Porque ellos van a determinar el nivel de riesgo de la empresa en caso de que usted haya pasado por accidentes de trabajo o enfermedades ya calificadas, ¿sí? Ahora vamos a hablar qué nos dice el acuerdo ministerial con respecto a la gestión en seguridad y salud ocupacional. El artículo 24 nos habla del control, es decir, que el Ministerio del Trabajo, a través de la gestión interna de seguridad, realizará controles. ¿A través de qué? El artículo 25 nos dice de la inspección especializada. ¿Y qué es la inspección especializada? Es la que tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, yo tengo obligaciones laborales con respecto a seguridad y salud. ¿Cuáles son? Me voy al acuerdo ministerial 196, el anexo 1. En el anexo 1 nosotros encontramos el listado de las actividades de prevención de acuerdo a la empresa o de acuerdo a las actividades que me aplican. Por ejemplo, ahí en el listado vamos a encontrar a lo mejor reglamento de higiene, pero a mí no me aplica reglamento de higiene, que me aplica plan integral de seguridad y salud ocupacional. Entonces, ese es el listado en donde yo me voy a guiar para saber cuáles son las medidas de implementación básicas para cumplir el acuerdo ministerial y este anexo, ¿no es cierto? Que es el artículo 26, nos habla del procedimiento de las inspecciones especializadas. El procedimiento es como hasta ahora lo conocemos. Esta inspección no es notificada. En caso de que nos hayan visitado, nos van a entregar un formulario y nos van a pedir que se entregue la información de manera física en un tiempo estipulado por el técnico que nos visitó. Podemos pedir como un máximo de 5 días de prórroga para poder entregar esa información en caso de que nos haya faltado o lo tengamos en otra sede de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pero en caso de que nosotros en inspección mantenida, ¿sí? Por el ente o la inspección especializada, ellos determinen que nosotros como empresa no estamos cumpliendo todo lo que se estipuló en el reglamento de higiene y seguridad o todo lo que se estipuló en el plan de prevención de riesgos, ellos van a emitir un informe, ¿sí? Donde el director emitirá la resolución dando de baja el reglamento de higiene y seguridad y o planes de prevención de riesgos. Entonces es importante saber que si es que usted ahora decide contratar a un técnico de seguridad y salud ocupacional y este técnico de seguridad genera su reglamento de higiene y seguridad, todo lo que usted cita en el reglamento de higiene tiene que ser de fiel cumplimiento. Usted tiene que cumplir absolutamente todo. Con el plan integral de prevención de riesgos
es mucho más sencillo porque esto nos determina ya actividades más específicas. Pero el reglamento de higiene es más amplio, entonces nosotros tenemos que cumplir todo. En caso de que en inspección especializada no identifique que nosotros no hemos cumplido bajo el criterio del técnico, nos pueden dar de baja esos documentos, ¿sí? Listo. Continuemos. Ahora hablemos del Acuerdo Ministerial 196 en su capítulo 6, la parte que más nos asusta, la que no nos gusta mucho, pero es importante decirla porque el compromiso de la prevención de riesgos laborales no solamente debe de ser para que no me multen, para que no me sancionen, y tampoco para que me den de baja el reglamento de higiene o el plan integral de prevención de riesgos. El objetivo de todo esto es crear empresas con espacios de trabajo seguros y saludables, ¿no es cierto? Seguros en donde no haya accidentes de trabajo, se revise bien las condiciones de trabajo, los actos inseguros, y saludables, es decir, que mi actividad no genere una enfermedad profesional con el tiempo, ¿no es cierto? Pero es importante topar el tema de multas y sanciones, ¿por qué? Porque es una forma en que nos regulan y nos obligan a las empresas a cumplir esto. ¿Qué nos dice el artículo 27 de la sanción? Nos dice que el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, sea este del sector privado o público, conllevará sanciones. En el caso de la empresa privada, pues el ente sancionador será el Ministerio del Trabajo, y en el caso de la empresa pública será directamente la Contraloría General del Estado, ¿sí? En el artículo 28 nos dice cuáles son los criterios para determinar el valor o sanción, que va a ser el porcentaje de incumplimiento de la lista de verificación, es decir, del anexo 1 del Acuerdo Ministerial 196, va a depender también del tamaño de la empresa, ¿sí? Y del nivel de riesgo de la empresa, ¿sí? Todo esto ya sabemos cómo determinar, sabemos cómo se determina el tamaño de la empresa y el nivel de riesgo. ¿Y qué nos dice el mandato 8 que se determina? Y aquí queda claro. ¿Cuáles son las violaciones en este código? Si les voy a dar lectura del mandato 8, que es lo que nos dice. El mandato 8 nos dice que en su artículo 7 que las violaciones de las normas del Código de Trabajo serán sancionadas en forma prescrita en los artículos pertinentes, ¿sí? El director regional del trabajo impondrá multas de un mínimo de 3 y hasta un máximo de 20 sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general, ¿sí? Y también nos habla acerca que los jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta 3 sueldos o salarios básicos unificados del trabajador, según lo determina el Código de Trabajo en su artículo 436, ¿sí? Es importante saber que las unidades administrativas podrán disponer la suspensión de las actividades o cierres de los lugares de trabajo o medios colectivos en caso de que se identifiquen que estos medios de trabajo están en contra de las medidas básicas de prevención e higiene, ¿sí? Y si el empleador es del sector público que incumpla la normativa vigente, el director regional del trabajo o servidor público remitirá el informe a Contraloría General del Estado, quien sancionará conforme la normativa vigente, ¿sí? Pero también tenemos personas o lugares de trabajo que quizá se consideren reincidencia, ¿no es cierto? ¿Qué se considera reincidencia? Quiere decir que en un plazo o una diferencia de 90 días de inspección, nosotros no hemos realizado ninguna acción correctiva, ¿sí? Entonces, la cuantía de multa determinada por la reincidencia de incumplimiento podrá incrementar hasta el duplo de la multa correspondiente. Si me multaron con $1,000, pues por reincidente me multarán $2,000, ¿no es cierto? Cometida la infracción conforme lo determina el artículo 632 del Código de Trabajo. Las multas por reincidencia se aplicarán en los procesos de inspección distintos llevados con una diferencia temporal de al menos 30 días y un máximo de un año calendario. Aún así no se hubieran cometido para los mismos trabajadores. ¿Sí? Es importante saber que podemos tener inspecciones, varias inspecciones en el mes. En el mes de diciembre empezaron las primeras inspecciones que fueron informativas, en donde les dijeron a algunas empresas, mire, usted tiene que cumplir esto solo es informativo, pero a partir de la vigencia del Acuerdo Ministerial 196, el anexo 1 de esta normativa es de manera obligatoria, es decir, que tenemos que cumplirla, ¿sí? El artículo 30 nos dice que el pago de las multas no nos exime, ¿sí?,
de que no cumplamos la normativa de seguridad. Puede decir usted, yo ya pagué, ¿cómo se me quieren venir a culpar si yo ya pagué? ¿O por qué me quieren venir a inspeccionar si yo ya pagué la multa? ¿Sí? Nosotros podemos ser entes de inspección cuando el ente rector lo considere. Es todo lo que tengo para el día de hoy. Les agradezco mucho y pues vamos a pasar a las preguntas. Muy buenas tardes. Karina, mucho gusto. Lenín Humboldt le saluda. ¿Cómo está, Lenin? Buenas tardes. Vamos a empezar dando lectura a lo que nos han enviado por mensaje las personas de aquí presentes y luego vamos a abrir el micrófono para preguntas que tienen ustedes a lo mejor. Sí, por favor. Listo, comprendido. Bien. Bueno, vamos a contestar la pregunta de Teresita Díaz, que nos dice que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, existe un ingeniero ambiental o profesional que no son afines a la seguridad y salud ocupacional y realiza la gestión en SCO? Lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Que dependiendo del nivel de riesgo de la empresa, nosotros vamos a necesitar un técnico y cuáles son los requisitos para designar como técnico de seguridad, formación de tercero o cuarto nivel en seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Entonces, la normativa es muy clara, debemos de formarnos, es decir, la normativa nos determina que debe hacerlo. Ahora, es importante también mencionar que hay una parte en donde nos dice, ¿no?, que si es que en caso el monitor no cuenta con la experticia o el empleador no cuenta con personas que puedan ejercer la actividad de monitores, a pesar de que él pueda designar monitores, el empleador privado puede irse por un tema de servicios externos de personas preparadas, ¿no es cierto? De servicios externos de seguridad y salud que cuenten con la competencia. ¿Qué pasa? Que usted al momento que realice su registro en el SUT no le va a permitir realizar el registro. Eso simplemente pasa. Usted va a registrar su número de cédula y el SUT no le va a permitir el registro para la actividad que realiza de seguridad y salud ocupacional. Ahora vamos a revisar la pregunta de Maritza. ¿Puede ser un técnico de seguridad una persona que tenga la competencia pero que no tenga título profesional realizado en el área? Es lo que le había comentado. No puede realizarlo. ¿Qué es lo recomendable y qué es lo que nos ha permitido el Ministerio y la normativa? Que nos preparemos. Ahora se puede realizar actividades de prevención, pero si es que nosotros, por ejemplo, tenemos títulos de tercer nivel como tecnólogos en seguridad y salud ocupacional, licenciados en seguridad y salud ocupacional, ingenieros en seguridad y salud ocupacional, o los cuartos niveles que son seguridad y salud ocupacional, etcétera, ¿sí? ¿Dónde podemos ver el tema del listado de profesionales? Del Ministerio del Trabajo emitió un listado de profesionales y de títulos profesionales que pueden ejercer la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, usted ahí puede ubicar su título profesional y pues si es que coincide con lo que determina el ministerio, pues puede realizar el registro. Ajá. ¿Cómo se procede la aplicación de eso en caso de accidente en el trabajo de personas bajo contratos ocasional o servicios por un tiempo determinado, como por ejemplo el mantenimiento de la infraestructura? Para eso es importantísimo, sí, que nosotros determinemos, tomemos la normativa legal vigente, las referencias de la normativa y revisemos. En este caso yo les hablé de los trabajos especiales, en donde nosotros vamos a emitir, ¿sí?, emitir un permiso de trabajo. ¿Sí? Y en ese permiso de trabajo nosotros vamos a determinar cuáles son las normas preventivas,
cuáles son las medidas de prevención que usted ha designado o cuáles son las prohibiciones que ha realizado usted para evitar que pasen accidentes. Por ejemplo, si nosotros somos de una empresa, se me ocurre una empresa administrativa, que solo tenemos 19 trabajadores, pero van a venir a hacernos la limpieza de los vidrios. ¿Quién tiene que emitir un permiso de trabajo? Es el representante legal, ¿no es cierto? Y en caso de que hubiera técnico de seguridad, el técnico de seguridad entrega el permiso de trabajo ¿para quién? Para que emita el representante legal de la empresa. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Nuestras medidas preventivas implementadas tienen que llegar hasta las personas que son contratadas. Si nosotros tenemos un reglamento de higiene y seguridad, ¿qué nos dice el reglamento? Que debemos tener una política y esa política tiene que estar socializada para las partes interesadas. En este caso, una persona externa es una parte interesada, ¿no es cierto? O bajo contrato ocasional. Nos dice Josué Bravo. Buenas tardes, mi nombre es Josué Bravo. ¿Puedo realizar las evaluaciones higiénicas como responsable de seguridad en la empresa en la que trabajo con mi formación profesional de cuarto nivel? Lo puede realizar siempre y cuando usted cumpla lo que determina el anexo 3 del Acuerdo Ministerial 196. Es decir, usted puede realizar las mediciones higiénicas, en este caso usted va a realizar la evaluación de iluminación, pero usted debe de contar con un equipo legalmente certificado y calibrado. Usted debe de cumplir y emitir el informe y la evaluación comparativa de los PLVs o de los límites de exposición laboral, ¿no es cierto? Y esto tiene que determinar unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, usted no puede a lo mejor hacer una evaluación de sonometría con la aplicación de la sonometría en el celular. No, no puede serlo, porque hay que cumplir lo que establece el anexo 3 del decreto del Acuerdo Ministerial 196. Y de ahí me dice, tengo anexada en mi RUC la actividad económica de consultoría en seguridad, sin embargo no me permite registrar como responsable de seguridad. Bueno, nosotros vamos a abrir una nueva charla, también les invito, para estas particularidades que se tienen con respecto al registro del RUC, de las actividades en consultoría, pero decirles que todo se tiene que hacer a través del SUT y en el SUT tienen que cumplir una serie de pasos para poder habilitar ese ítem, ¿sí? Para poder. Recuerden que lo pueden hacer empresas prestadoras de servicio, que son empresas jurídicas, y empresas naturales que podrían realizar. Juan Carlos Muñoz nos dice, buenas tardes. En el caso de la institución, en el caso de una institución pública, un trabajador podría ser nombrado como técnico por la máxima autoridad, teniendo en cuenta que el trabajador fue contratado para otras funciones. De igual manera, en el manual de funciones no se ejecuta detallado, pero la formación del trabajador. Lo dice, ¿no? La normativa dice que el técnico en seguridad y salud ocupacional lo va a designar el empleador, si su empleador, y que están designadas sus funciones, es decir, que en su contrato debe de estar constando sus funciones, sino cómo va a poder usted, además del registro del SUT, cómo va a evidenciar sus horas a través del contrato de trabajo, a través del contrato donde especifique sus actividades. ¿Cómo yo sé si es que en su empresa, como entidad de trabajo, ¿no es cierto? Si es que yo fuera un inspector, si es que en su empresa eran 16 horas de gestión, ¿cómo yo sé que tuvo tiempo y se asignó a esas actividades? Si uno de los requisitos es el contrato, si el contrato de la persona como técnico debe decir qué actividades debe realizar y el número de horas de ejecutar, ¿sí? Y bueno, y vamos a responder la última pregunta. Sí sé que hay muchas, pero ya había quedado yo en compromiso con ustedes que nosotros vamos a resolver todas sus preguntas, los vamos a enviar por correo electrónico todas las respuestas, ¿sí? No puedo. Juan Carlos, y ya vamos a leer la pregunta de Karina. Bueno, la de Vladimir, no me dice la pregunta. A ver, bueno, con respecto al ejemplo de riesgos y peligros, les voy a poner un ejemplo que yo uso mucho con los trabajadores para que me puedan entender. Digamos que nosotros vamos a realizar, estamos en la playa y vamos a realizar el buceo con los tiburones.
Mientras yo me encuentre en la playa, ¿sí? Y no haya ingresado al mar, el tiburón es un peligro. Es decir, es algo que está latente, ¿sí? Que está presente, pero que no me puede hacer daño, porque yo no estoy ahí, ¿sí? Si es que yo ingreso a bucear con los tiburones y estoy nadando entre los tiburones, ¿sí? Ahí el peligro se podría materializar y los tiburones serían para mí un riesgo. Por ejemplo, el riesgo de mordedura, el riesgo de que me mate, ¿sí? Etcétera. Entonces, si le transformamos a la parte laboral, ¿sí? El riesgo, por ejemplo, el riesgo eléctrico siempre está latente, está presente, pues porque trabajamos con altas tensiones, muchas empresas trabajan con grandes amperajes, ¿sí? Pero mientras la caja eléctrica esté cerrada, esté señalizada, ¿sí? Será solo peligro eléctrico, ¿cierto? Pero si yo estoy manipulando, yo voy a manipular, yo realizo la actividad en la caja eléctrica porque yo ahí enciendo no sé, una máquina, pero yo lo hago de manera empírica, sin conocimiento, eso quiere decir un riesgo, ¿sí? Entonces, los peligros están latentes, mientras que el riesgo es la materialización del peligro, ¿sí? Y creo que es la última. Y nos dice Maritza que cuáles son las funciones del comité paritario. Sí, las funciones del comité paritario, primero acordarles que el comité paritario debe ser designado por los empleados, ¿sí? Igualito que en el decreto ejecutivo 2393, tienen que hacer tanto el delegado como el comité paritario por votación. Vamos a tener 3 principales por parte del empleador, 3 suplentes por parte del empleador, 3 principales por parte de los trabajadores y 3 suplentes, de los cuales se asignará un presidente y un secretario. ¿Y cuáles son las funciones? Muy parecidas a las del decreto ejecutivo anterior, que son promover la vigilancia de las acciones correctivas, realizar inspecciones de los lugares de trabajo, participar activamente en la investigación de accidentes y enfermedades profesionales, promover las observancias de condiciones y de actos inseguros en la empresa, tomar decisiones frente, por ejemplo, a la falta de coordinación en la salud ocupacional. Es importante que siempre el comité siempre esté pendiente de eso y informar al empleador acerca de sus actividades. Tiene que reunirse cada 2 meses el comité paritario, ¿sí? Y generar un acta de reunión. Sí, esas son entre otras, las actividades principales del comité paritario. Listo. Yo les quiero agradecer a todos, decirles que ya vamos a realizar la contestación de sus mensajes. Les agradezco muchísimo. Y espero que esta charla pequeña que nosotros hemos preparado para ustedes haya sido de mucha información, les haya compartido información valiosa. Muchas de las veces tenemos la normativa, pero no la podemos analizar de manera más profunda, pues y nosotros aquí estamos para poder resolver sus dudas. Les agradezco mucho y que tengan una muy buena tarde. Gracias por su asistencia. Gracias, muy amable. Muchas gracias, que pasen bien.